Buenas noches, América. Pasó de despreciar a la pandemia a asegurar que desaparecería milagrosamente a tomarla en serio. Pero la seriedad duró poco. El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a poner en duda el nivel de amenaza de la COVID-19 y ha apostado por reactivar la economía cuanto antes. De nada sirve ver cómo aumentan las cifras de muertos e infectados que ya sitúan al país como el tercero del mundo en número de casos y el primero en nuevos casos por día. Tampoco parecen calar las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que aseguran que este país va camino de convertirse en el nuevo epicentro mundial del virus. El objetivo de Trump es reabrir el país y llenar iglesias, dijo el domingo de Pascua, desoyendo las advertencias de los expertos en salud pública, que no creen que en 2 semanas y media se puedan levantar las restricciones. El deseo de Trump coincide con las palabras del subgobernador de Texas, el republicano Dan Patrick, quien en una entrevista televisiva dijo que los adultos mayores deberían estar dispuestos a sacrificarse, literalmente, para salvar la economía por sus hijos y nietos. Salvar la economía no puede estar condicionada a asumir pérdida de vidas humanas, cuando éstas son prevenibles. Ni Trump, ni Patrick, ni cualquiera que anteponga ese orden puede decir que defiende el capitalismo, el sistema que mejor ha demostrado garantizar la prosperidad de los ciudadanos en democracia. Sus motivaciones son otras, y sean las que sean, no pueden estar por encima de la vida de los ciudadanos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿para cuándo una vacuna contra la COVID-19? Hablamos con César Rengifo, vicepresidente de la farmacéutica GlaxoSmithKline. ¿Por qué se necesitan tantos meses para tener el antídoto? Tras el Brexit, la crisis del euro y las olas de migrantes, Europa sufre con esta pandemia un nuevo reto para su proyecto comunitario. Le preguntamos a Marc Bassets, periodista jefe de El País en Francia, si la Unión Europea resistirá. Y un informe de Reporteros Sin Fronteras asegura que la censura china contribuyó a expandir el coronavirus. Nos lo cuenta desde Taiwán el director de la ONG para el Este Asiático. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. ¡Comenzamos! Científicos de todo el mundo han comenzado decenas de ensayos clínicos con más de 100 medicamentos en la búsqueda de un producto que pueda atacar al nuevo coronavirus. El COVID-19 se ha convertido en la principal prioridad del mundo farmacéutico, pero no hay todavía ni seguridad ni la eficacia necesaria. Los expertos aseguran que no habrá vacuna contra la COVID-19 antes de un año y piden moderar las expectativas, aunque algunos tratamientos experimentales están siendo prometedores. Saludamos a César Rengifo. El señor Rengifo es vicepresidente senior de la farmacéutica GlaxoSmithKline y director de Área de Mercados Emergentes para la región latinoamericana. Señor Rengifo, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Cuestión de Poder. Bienvenido. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Señor Rengifo, ayúdenos a comprender por qué son necesarios, como dicen los expertos, entre 12 y 18 meses para conseguir la vacuna. GSK es el líder de vacunación en el mundo. Nosotros producimos más vacunas que cualquier otra compañía. Cada 4 segundos un niño o un adulto toma una vacuna nuestra. Entonces, conocemos bien cómo se hacen las vacunas virales. Para generar un candidato, una vacuna candidata, usted tiene que aislar el virus, pegar una parte de ese virus, crear una vacuna que sea viable y después ensayarla en humanos, que funcione, que cree inmunidad en el humano y que no genere efectos colaterales dañinos. Ese proceso de ir paso a paso tiene necesariamente que pasar por estudios clínicos en diferentes fases. Eso no se va a lograr antes de un año. Después de eso viene la parte de producción, que como usted imagina, producir millones de vacunas se necesita una infraestructura muy sólida.
Nosotros como compañía somos una de las pocas industrias que va a conseguir producir a grande escala y tenemos colaboraciones con varias otras compañías que tienen candidatas bastante prometedores de la vacuna. Dada la urgencia en la que nos encontramos, una urgencia de salud mundial, esos 12 meses como mínimo que usted nos está diciendo, ¿hay alguna forma de reducirnos, de hacerlos más cortos, en menos meses, en semanas tal vez, para conseguir esa vacuna? Sería tomando riesgos muy altos, por lo cual yo no creo que nadie lo vaya a tomar, porque es una vacuna que si se aplica sin los test adecuados en una escala global, puede generar efectos inmensos, como ya ocurrió con otras vacunas que generan efectos irreversibles. Entonces, para evitar... ¿Qué tipo de efectos? Algunas vacunas generaron somnolencia, una enfermedad que hace que la gente se duerma, o simplemente dolor en el sitio de aplicación, que muchas veces es razonable, pero puede resultar intolerable. Ese tipo de efectos tienen que estudiarse y antes de salir a vacunar a todo el mundo, el costo-beneficio tiene que ser adecuado. Por lo cual yo veo bastante improbable que nadie consiga acelerar. No se trata de inventar la vacuna, hasta aislar el virus y generar una candidata, eso se puede acelerar, pero después hacerlo para que sea viable en humanos y la producción va a ser mucho más complejo. Eso tiene que pasar por la etapa definida o las etapas definidas en el proceso de investigación. Estos días los expertos en Estados Unidos, en Europa, expertos en China, donde surgió este brote de coronavirus, de este nuevo coronavirus, la COVID-19, han advertido que el ciclo puede menguar. ¿Puede darse el escenario que consigamos la vacuna cuando la pandemia haya disminuido? Sin duda, ya ha ocurrido en otras oportunidades, que se tienen vacunas cuando ya el ciclo parece haber acabado, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos de este virus. No sabemos si va a ser un virus estacional, que va a volver todos los años, y con lo cual habría que generar una vacuna que consiga proteger las personas que no estén infectadas en 1 año o en 2 años, o también puede haber una variación que empiece a mutar el virus y se vuelva como algo como la influenza, en donde se necesita una vacuna todos los años. Como no sabemos estas variables, es imprescindible que de todas maneras sigamos investigando y tengamos buenos candidatos para sacar vacunas. Sería demasiado riesgoso parar la vacuna y que los ciclos impredecibles lleguen en 1, en 2 años y estemos expuestos. Por lo cual yo no creo que ni la industria farmacéutica ni los gobiernos tengan la opción de esperar a que pase el virus. En los últimos días hemos escuchado declaraciones, particularmente de políticos, diciendo que, bueno, esto es estacional, con la llegada del buen tiempo en el hemisferio norte, del calor, el virus va a retroceder. ¿Eso tiene base científica? Algunos virus como la influenza se comportan de esa manera, porque la gente en invierno está más cerca y más encerrada. Pero en este momento no hay ninguna base o no tengo yo conocimiento de una base para afirmar eso. Y como vemos ya en Latinoamérica tenemos muchos casos y el problema de este virus es que se transmite muy rápido y genera muchos casos graves al mismo tiempo. Puede ser que la mortalidad en 1 año sea similar al de otras enfermedades, pero la intensidad con la que pasa es muy grande, por lo cual yo no estaría seguro si el clima afecta o no. Eso solo el tiempo lo dirá. Como ustedes ven, en Río de Janeiro ya tenemos casos y estamos a 28 o 29 grados. Con la llegada del frío en el hemisferio sur, llega la ola de la influenza, la gripe estacional que conocemos. ¿Puede acabar agravando la situación, la coincidencia de este COVID-19
con la influenza tradicional? Cualquier enfermedad que se confunda con el COVID-19 es grave. Si las personas tienen influenza y pueden pegar el COVID-19, seguramente sus cuadros se van a agravar. Por eso, tanto para descartar el diagnóstico de las dos enfermedades, como para evitar una coexistencia de los dos problemas, hay muchos gobiernos que están empezando vacunaciones masivas de influenza. En Brasil, por ejemplo, el gobierno produce 75 millones de dosis que ya están en la calle y se están aplicando. Nosotros como compañía también traemos influenza, prácticamente 3 millones de dosis ya están en la calle y ya prácticamente las tenemos todas vendidas. La gente está bastante consciente de tomar algunas vacunas para evitar esas comorbilidades. Termino, le tengo que preguntar por esa polémica de quién es esa vacuna. ¿Quién puede, si es que moralmente se puede decir así, enriquecerse con esa vacuna en el momento en el que se consiga? ¿Cree usted que, entiendo que usted representa al sector farmacéutico y a una empresa privada con accionistas y con una legítima finalidad de lucro, pero dada la gravedad y la situación internacional en la que nos encontramos, una vez una empresa privada o un consorcio pueda dar con esa vacuna, ¿cree que es legítimo que el sector privado se enriquezca, dada la situación de emergencia que nos encontramos? Creo que es legítimo que se dediquen los recursos adecuados para sacar la vacuna. Después su comercialización, sin duda habrá un debate y claramente enriquecer, yo no creería que es el debate que debemos tener en este momento, pero nosotros como compañía tenemos claro que nuestros productos tienen que llegarle a la gente. Por 6 años consecutivos hemos encabezado la lista de las compañías que más hacen por generar acceso de todos nuestros medicamentos. Y en el caso de vacunas, trabajamos mano a mano con el Pan American Health Organization para llevar vacunas a costos reducidos para toda la región. Y en el mundo trabajamos muy cerca de Gavi y producimos prácticamente 60% de nuestras unidades van a países en vías de desarrollo. Somos la compañía que más tiene precios más agresivos, por decirlo. Cuando digo agresivos, me estoy refiriendo a bajos. Entonces, en este momento yo no entraría en el debate de cuál es el valor de una vacuna o si alguien se va a enriquecer. Creo que este es el momento de alinearnos de que necesitamos una vacuna y necesitamos producirla a nivel global. Es la opinión de César Rengifo. Es el vicepresidente senior y director del área de mercados emergentes para América Latina de la farmacéutica GlaxoSmithKline. Señor Rengifo, gracias por haber estado con nosotros esta noche, por sus explicaciones y ojalá esos esfuerzos, esa inversión, den pronto con esa solución a esta COVID-19. Feliz noche. Feliz noche, gracias y buena salud para todos. Buena salud para todos, sí señor. Vamos a hacer una primera pausa en este segmento de hoy de Cuestión de Poder. A la vuelta hablamos de la Unión Europea, el proyecto europeo que después de varias crisis que lo han puesto en jaque, le cae ahora el COVID-19. ¿Cómo avanza esa integración europea? ¿Tiene futuro? Lo conversamos con Marc Bassets, periodista, director de El País en París. Ya volvemos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Continuamos en Cuestión de Poder. Después de China, Italia y ahora España se han convertido en los epicentros de la expansión de esta pandemia. La COVID-19 ha obligado a los gobiernos de Europa a adoptar medidas que buscan detener su expansión, pero que su implementación, junto a los miedos que la acompañan, están suponiendo una verdadera amenaza al proyecto europeo. Un proyecto que en los últimos años ya ha tenido que sortear con otras crisis como la del Brexit, la económica o la llegada masiva de migrantes por el Mediterráneo.
o el crecimiento de partidos populistas, la mayoría de ellos de ultraderecha. Este martes, los líderes de los 26 países europeos en la zona Schengen decidieron que van a restringir la entrada de ciudadanos de fuera de la Unión Europea, pero acordaron mantener las fronteras abiertas. Algunos líderes europeos han defendido recuperar ese control interno. En algunos casos se han establecido barreras donde no las había, deteniendo a los viajeros, bloqueando los suministros médicos a otros países. Marc Bassets es periodista, es director del buró del periódico El País, en París, la capital de Francia. Y los saludamos a esta hora. Marc, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido al programa. Noches. Me gustaría preguntarte, ¿este COVID-19 es de nuevo otra amenaza a ese proyecto europeo que ya estaba tocado por los acontecimientos? Sí, definitivamente lo es. Es una prueba de tensión, yo diría de hipertensión, para un proyecto ya muy cuestionado y debilitado en la última década, como decías, por la crisis del euro a principios de la década, después por la crisis de los migrantes y después por la salida del Reino Unido, la primera vez que un país salía del club europeo. Y no hay duda de que el coronavirus ha sorprendido, como a todo el mundo de hecho, pero también a la Unión Europea, sin preparación y sin coordinación. Los estados han reaccionado en orden disperso, cada uno a su ritmo, y realmente la Unión Europea no tiene una política común sanitaria. Por lo tanto, cada estado tiene su propia política y han reaccionado de manera descoordinada. Como decías, además, esto ha tocado al núcleo, al corazón del proyecto europeo. La idea europea, desde la fundación, después de la Segunda Guerra Mundial, era crear un espacio de libertades, donde había libertad de movimientos de las personas, de las mercancías, de los servicios. Pues cuando el coronavirus ha golpeado de lleno a Europa, se han elevado las fronteras en el interior de la Unión Europea, lo que toca, como decía, al núcleo de lo que es la idea europea. Pero Europa reacciona siempre con lentitud, pero yo creo que, intento ser un poco optimista, acaba reaccionando. Y a esta crisis sanitaria se ha sumado, como también ocurre en otras partes del mundo y en Estados Unidos, también una crisis económica o la amenaza de una crisis grave económica, y ahí es donde se han visto las primeras medidas comunes, sobre todo a través del Banco Central Europeo. Lo que son medidas de gasto presupuestario, de rescate para empresas y para ciudadanos, pues estas han tenido lugar a nivel nacional. Y ahora de lo que se trata, y lo que algunos líderes europeos reclaman, es un plan. Se hizo un plan Marshall, como el plan que Estados Unidos rescató a Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall europeo para evitar o por lo menos mitigar o suavizar el cataclismo económico que muchos temen que ocurra a raíz del cierre total de Europa y de medio mundo. El hombre en general tiende a valorar lo que no tiene y aspirar a querer tenerlo, y no valorar lo que tiene. ¿Crees que, haciendo un poco de análisis, los países hubieran estado en peor situación de la que se encuentran hoy si no hubieran tenido ese proyecto europeo, con las carencias que ahora mencionabas, pero que sin duda les ha permitido hacer frente de manera conjunta a este reto del coronavirus? Yo creo que en un primer momento el proyecto europeo, Europa no ha existido. En un primer golpe. Todo va muy rápido, evidentemente. Todo ha pasado en 15 días o en 3 semanas. Pero el primer golpe sanitario han sido los estados los que han reaccionado cada uno por su lado, e incluso con casos un poco hirientes. Italia se siente muy dolida, por ejemplo, con países como las grandes potencias europeas, como Alemania y Francia, porque no les asistieron cuando lo más duro de la crisis sanitaria, del coronavirus, golpeaba a Italia, que fue el primer país más afectado. Todo esto se está corrigiendo, pero también es curioso. Yo lo estoy viviendo desde París, en Francia. Pero a la vez veo lo que pasa en España y veo lo que ha pasado, he seguido lo que ha pasado en Italia. Pues
Francia de alguna manera despreciaba lo que estaba pasando en Italia. Parecía como si fuese una crisis solo italiana que nunca iba a llegar a Francia. Los italianos cerraban primero el norte de Italia, después toda Italia, obligaban a la gente a confinarse en sus casas y daba la impresión en Francia, pero yo creo que la misma sensación ocurría en Alemania o en Reino Unido, de que no iba con ellos, ¿no? Cuando era algo que unos días después, en el caso de Francia, una semana, 10 días después, todo lo que ocurrió en Italia ocurrió en Francia, por no hablar de España, que iba también unos días por detrás de Italia y desgraciadamente el drama que vivió Italia y que está viviendo todavía Italia ahora se siente con toda su fuerza en España. Es decir, yo creo que en un primer momento, desgraciadamente, sí que Europa no existió ni protegió. En un segundo momento ha habido esta intervención del Banco Central Europeo que ayuda pues a mantener, puede ayudar a mantener con vida la economía, y ahora se espera una tercera actuación, un tercer paso, y es que la Unión Europea demuestre su músculo económico, es una potencia económica mundial, pero con carencias en políticas económicas comunes y presupuestarias, que ahora puede ser el momento para que estas empiecen a activarse y a existir, ¿no? Y hablamos básicamente de pues, que haya un mecanismo de solidaridad europeo con los países más perjudicados por esta crisis y un presupuesto potente común europeo. En estos momentos se habla, como decía, de algo muy urgente, que es un plan Marshall, ¿no? Poner en común la solidaridad de los países europeos. Esto provoca reticencias y aquí mañana hay una cumbre evidentemente telemática, virtual, de los líderes europeos, en el que posiblemente empezarán a verse las divisiones, que son las divisiones que, para volver a la historia reciente, son las que se han visto en las crisis más recientes. Los países más ricos del norte son más reacios a gastar en un presupuesto como en los países del sur, más, entre comillas, más pobres, y en este caso más afectados por la crisis del coronavirus, reclaman una acción más contundente por parte de la Europa unida. Ayúdame con la brevedad en las respuestas, si es posible. Leía estos días que tras esta pandemia, este COVID-19, va a surgir un nuevo orden mundial, la geopolítica se va a mover, las potencias van a tener una nueva posición. Si nos fijamos en Europa, ¿crees que va a surgir una Europa más fortalecida o que vamos a ver una Europa dividida? No lo sé, la verdad, sinceramente. Creo que pueden pasar las dos cosas. Esto es una crisis... los periodistas abusamos del adjetivo histórico, sin precedentes, pero esta crisis evidentemente yo creo que se puede decir que es histórica y sin precedentes y acelera muchos procesos que estaban en marcha, ¿no? Uno de ellos es el ascenso de China, ¿no? Otra es la retirada de Estados Unidos del tablero geopolítico mundial. Y Europa está en el cruce de estas dos tendencias. Esta crisis podría propiciar una mayor unión europea, pero también, y no es descartable, una desintegración del proyecto europeo. El primer capítulo, como decía, de esta crisis ha dejado heridas abiertas en Europa. Europa tiene que cerrarlas rápido, tiene que mostrar su unión y su solidaridad para demostrar la viabilidad del proyecto europeo, y así puede salvarse. Te pregunto por los líderes europeos, por el liderazgo europeo. Todo proyecto siempre tiene, al final, en su cúspide, una cara. En el caso del Brexit está clarísimo el primer ministro británico, Boris Johnson. Pero en el caso europeo hemos visto a Merkel titubear, a Macron en algún momento tomar el liderazgo, pero me atrevería a decir, y tú me corriges, en los últimos días más bien desaparecido. Y en el caso de Italia y España, sus primeros ministros, sus presidentes de gobierno, están más preocupados por las medidas internas que no por mostrar ese liderazgo. ¿Cuál es tu opinión, tu valoración? Estoy de acuerdo, no hay un líder europeo que emerja, porque estamos en pleno incendio y cada líder intenta apagar el fuego en su casa. Y cada líder, yo diría, que ha reaccionado con errores, tarde, mal. En cada país ha habido situaciones distintas. En Francia, por ejemplo, se convocaron unas elecciones municipales el 15 de marzo, cuando ya se era consciente de que esta crisis era grave y que lo que tenían que hacer los franceses era encerrarse en casa. Y, sin embargo, el gobierno mantuvo las elecciones. Pero esto se podrían buscar ejemplos en cada país. Como es una crisis que nunca han afrontado estos líderes, no saben cómo manejarla. Y la urgencia y la prioridad que ellos tienen es apagar el fuego en casa.
Luego, se han visualizado también estilos muy distintos. Y por tomar a Merkel y a Macron, Macron utiliza un lenguaje belicista. Dice, estamos en guerra. Y toda esta metáfora bélica articula su respuesta. Economía de guerra, movilización del ejército. Hoy mismo ha ido a inaugurar un hospital de campaña en el este de Francia, en la zona más afectada. Merkel, en cambio, tiene un lenguaje mucho más suave, más que movilización bélica, movilización cívica. Las crisis también revelan el talante de cada uno de los líderes, y en esta crisis está ocurriendo esto. Hablemos del populismo. Hay partidos populistas, muchos de ellos de ultraderecha, tanto en Italia, Matteo Salvini, como en España, Vox, como en Alemania o como en Francia. Estos partidos han tenido crecimientos diversos, pero siempre han tenido un techo que los mantenía hasta un 30%, 20%, y no pasaban. ¿Esta crisis puede romper esos techos? Puede pasar que rompa esos techos. Esta crisis, en parte, refuerza algunos argumentos de los populistas. Uno de ellos es la defensa de las fronteras, ¿no? Los populistas siempre han dicho que las fronteras son importantes. El Estado-nación es importante. Los proyectos de integración supranacional, al estilo Unión Europea, son negativos. Y esto, cuando se ve que los gobiernos no populistas, como el de francés o el alemán, están erigiendo nuevas fronteras, pues podría parecer que les da la razón. Otro argumento populista que podría quedar reforzado en esta crisis es el argumento en contra de la globalización. Esta crisis es en parte, o puede leerse en parte, como una consecuencia de la globalización. Es decir, los viajes, el movimiento de los seres humanos de arriba y abajo, esto ha propiciado la difusión del virus. El argumento del cierre, encerrémonos en nuestras casas, pero también en nuestros países, consumamos productos locales. Esto podría ser un argumento populista. De otro lado, creo que el populismo también podría quedar debilitado en esta crisis, porque el argumento populista demagógico, el líder populista que suele decir eso se arregla así, con sentido común. No, esta es la crisis de los expertos, de los científicos, incluso podríamos decir de los tecnócratas. Y se ve, por ejemplo, por muchos errores que hayan podido cometer los líderes, repito el ejemplo de Francia, que es el que sigo de más cerca, Macron está viendo reforzado su popularidad. En momentos de crisis suele haber una tendencia a la unidad nacional, pero también, yo creo, a la confianza en los expertos, en este caso los científicos, ¿no? Más que los argumentos demagógicos en las teorías de la conspiración. Repito, esto es en un primer momento. Esta crisis puede ser larga y todo puede cambiar mucho. Me queda un minuto. Sí quería preguntarte por cómo se ve desde Europa y desde el corazón de Europa, desde París, el liderazgo, el comportamiento, las decisiones del presidente Trump y de los países latinoamericanos. Esos dos puntos, esas dos visiones desde Europa, ¿cómo se ven? Bueno, Trump hace de Trump, ¿no? Yo creo que es lo que más se ve, es su espectáculo. Mi impresión, muy subjetiva desde París, es que está convirtiendo esta crisis en un espectáculo. Y cuando veo esta rueda de prensa que hace diaria, que se ha convertido más en un show que en algo informativo y realmente útil políticamente, me parece que está haciendo su programa televisivo, su reality show televisivo. Luego, yo a los amigos europeos que resumen todo Estados Unidos en Trump, les digo, cuidado, las ciudades, los estados tienen mucho poder y están actuando mucho en este asunto. América Latina, desgraciadamente, en Europa queda lejos y la impresión es que todavía no ha llegado el golpe. Y luego hay una actitud que ha circulado mucho por las redes sociales y que ha llamado la atención, es la de López Obrador en México. Que en el fondo, y para concluir, cada uno, López Obrador, Trump, pero también Boris Johnson en Reino Unido, con su estilo, con su propio teatro, de alguna manera, ha hecho le está ocurriendo lo que le han ocurrido a todos los líderes, que es llegar tarde, ¿no? Y la impresión es que al final llegarán tarde, pero estarán. El tsunami de la COVID-19 les acabará forzando a tomar las medidas que se han tomado en todo el mundo, en medio mundo. La opinión, el análisis de Marc Bassets, periodista, director del Buró de París, del diario español El País. Gracias, Marc, como siempre, un gusto escucharte y que sea leve esta pandemia, que pase pronto y sobre todo que tú y tu familia estéis al buen recaudo,
bien protegidos, vaya. Muchas gracias, Gustavo, igualmente. Puede volver a escuchar esta conversación en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify, y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en CPoder NTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder. En medio de la crisis provocada por la COVID-19, China lucha ahora por intentar limpiar su imagen. La nación asiática es acusada por algunos gobiernos occidentales y expertos en salud pública de haber ocultado el inicio del brote y de no haber adoptado las medidas preventivas adecuadas, incluso de haber censurado y reprimido a quienes intentaron dar la voz de alarma. Esa cuestionada respuesta inicial y la censura que la acompañó contribuyó, según la organización Reporteros Sin Fronteras, a la expansión de la COVID-19, la enfermedad producida por el nuevo virus que ha infectado a más de 450.000 personas en todo el mundo. Basado en los acontecimientos de los primeros días de la crisis, sin el control y la censura impuestos por las autoridades, los medios chinos habrían informado al público mucho antes de la gravedad de la epidemia, salvando miles de vidas y posiblemente evitando la pandemia actual. China es un país autoritario que se sitúa en el puesto 177 de un total de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa de esta misma organización, solo por delante de Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán, y por detrás de Siria, Sudán y Vietnam. Saludamos a Cedric Albiani, es director de la Oficina para el Este Asiático de Reporteros Sin Fronteras. Señor Albiani, gracias por estar con nosotros. Welcome to the show. Good night. Thank you. Gracias. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión a la que nos estamos haciendo referencia en este programa? Well, a recent Bueno, una investigación reciente de una universidad británica sugiere que el número de casos de coronavirus en China podrían haberse reducido en un 86% si las primeras medidas se hubieran tomado 2 semanas más temprano de lo que se tomaron. Reporteros Sin Fronteras ha revisado el cronograma de los primeros días de la crisis y hemos podido demostrar que sin un control y censura impuesto por las autoridades de China, la población hubiera recibido una advertencia mucho más temprano y las medidas se hubieran podido haber tomado mucho más temprano. Y es muy probable que la epidemia nunca hubiera salido fuera de China. Pero la sociedad china es una sociedad que habitualmente sigue a pies juntillas las normas, las indicaciones del gobierno. Haber reportado eso no garantizaba que el gobierno hubiera tomado esas medidas. ¿Por qué están tan seguros ustedes? Bueno, primero, sobre los medios en China. Los medios en China siempre han estado bajo el control estatal por parte de las autoridades locales, bajo el Partido Comunista de China. Pero desde la llegada del presidente Xi Jinping en 2013, la situación es mucho peor. Y la libertad de prensa en China es cada vez menos posible. Internet en China es separado del resto del mundo, es censurado por un sistema electrónico muy sofisticado que las personas llaman, consideran muy diferente al mundo digital. Más o menos, o más de 100 periodistas están en la cárcel en China y es cada vez más difícil, incluso para los ciudadanos privados, intercambiar conversaciones en las redes sociales o discutir en otros sistemas de chat sin arriesgarse a ser arrestados o estar en problemas. Y mucho más allá, China, durante los últimos 10 años, ha implementado una política de expansionismo de su presencia en el mundo que lo que busca es controlar la narrativa, de controlar los medios de comunicación y lo que se dice de los chinos, y al hacerlo intenta reemplazar la misma idea de periodismo con el concepto de una
propaganda estatal. Entonces, en este contexto, con el tema de la pandemia y cuando comenzó en Wuhan en noviembre, cada nivel de las autoridades intentó cubrir la información. Y este hábito de cubrir los problemas es, de una u otra forma, la razón por la cual la epidemia ha crecido tanto. El 20 de diciembre, un mes después de los primeros casos, de que los primeros casos fueron registrados, el 20 de diciembre, un mes después de los primeros casos registrados de esta enfermedad, ya había 60 casos. En ese momento, las autoridades actuaron diferente, pero si hubiese una libertad de prensa en China, le hubieran informado a los medios y no lo hicieron. Y al no hacerlo, entonces, ellos de una u otra forma son responsables ante el público y en esa ciudad en particular, dado que la gente siguió yendo a los mercados donde mayormente empezó la infección. Pero una cosa son los medios oficiales y la otra es el boca a oreja, los medios digitales e incluso Internet. ¿Puede darnos ejemplos de cómo el gobierno chino no solo evitó que en los medios oficiales se hablase del problema, sino que además censuró esos otros canales de comunicación que, si bien están controlados por el gobierno, también existen? Bueno, el 31 de diciembre, China alertó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre la enfermedad. Pero al mismo tiempo, en esa fecha, había enviado una petición a través de WeChat, que es la principal plataforma de redes sociales en China, que es de hecho usada por más de 1.000 millones de usuarios en China. Las autoridades, en ese mismo momento, que le decían a la OMS sobre una epidemia muy seria, ellas estaban pidiendo a las redes sociales que censuraran todo el contenido relativo al coronavirus y a una epidemia en China. Esta es una actitud criminal de China porque fuera de China estaban reconociendo que había una amenaza para todo el mundo, pero al mismo tiempo estaban bloqueando la posibilidad de tener esta información a los propios ciudadanos de China para que no se comunicaran y recibieran la información. El gobierno chino expulsó recientemente a algunos periodistas internacionales, particularmente de medios estadounidenses, a raíz de las informaciones que se publicaron tras los brotes de la COVID-19. En el momento en el que se produjo el brote, esos periodistas todavía estaban sobre el terreno. ¿Cómo valora los reportes periodísticos de esa prensa internacional que sí informó sobre la crisis? Es muy importante que la comunidad internacional reciba información precisa e independiente sobre qué sucede en China y sobre todo en este periodo de epidemia. Y el rol de los corresponsales internacionales de medios del exterior es extremadamente importante. Por años, incluso por décadas, las autoridades de China han sido consistentes en el acoso a los corresponsales extranjeros que trabajan en China. Se les sigue, se les amenaza, sus fuentes también son amenazadas e incluso se les chantajea en el caso de que publiquen algo que no le guste a las autoridades chinas. Se les revocan las visas y hasta expulsa del país, lo que por supuesto es un gran problema para los periodistas y para su labor, que fue de hecho lo que están intentando cubrir los asuntos internos de China. Entonces, recientemente, lo que hemos visto de parte de las autoridades chinas es que continúan expulsando periodistas de los Estados Unidos y es un movimiento que no es aceptable porque el mundo necesita información independiente sobre lo que sucede actualmente en China y especialmente relacionada ahora mismo al nuevo coronavirus. Es muy importante
Es muy importante que destaquemos que la pregunta no es la guerra mediática entre los Estados Unidos y China. El hecho de que la democracia de los Estados Unidos intente controlar el número de medios estatales de China no puede compararse con China expulsando reporteros que son parte de medios legítimos e independientes. ¿Cómo ha cambiado la respuesta del gobierno chino frente a toda esta presión internacional que se ha derivado del surgimiento de este COVID-19, que sin duda tiene su origen en China y que ha mancillado esa imagen que podía tener la superpotencia? Como mínimo la ha debilitado. La censura es claramente la razón por la cual la epidemia en el principio se expandió en China, pero desafortunadamente las autoridades de China para nada han aprendido su lección de esta crisis. Ellos actualmente están intentando difundir en los medios, en el mundo, la idea de que China es responsable de nada, que las autoridades de China hicieron lo mejor y de una u otra forma son las víctimas incluso de la epidemia. Pero a la larga la epidemia se desarrolló allí y también se consideran víctimas de los ataques de los medios occidentales. Eso es lo que ellos quisieran que se difundiera. Esto es un concepto absolutamente errado. Es muy importante tener en cuenta que justo porque hay un sistema autoritario en China y por la censura, entonces es por eso que la epidemia empezó a difundirse. Es este autoritarismo es el que choca con la prensa libre y afecta al público chino, porque la gente pudo haber escuchado de esto mucho antes y es muy probable que ni siquiera se hubieran ido de las fronteras de China. Los embajadores de China en el exterior también están intentando promover las acciones de China, las acciones de lucha en contra del virus, mencionando que el hecho de que China tenga un sistema autoritario ha sido positivo y le ha ayudado al país a responder a esta propia crisis, pero esto no es correcto y usted puede mirar al ejemplo de Taiwán, que es una sociedad democrática que respeta los derechos humanos y que respeta también el imperio de la ley y que ha tenido una respuesta admirable a la crisis del coronavirus. Entonces, no puede decirse que por el régimen autoritario, China ha sido o ha tenido una mejor respuesta, y es, por el contrario, todo lo opuesto, porque si hubiese existido una prensa libre, la epidemia nunca habría sucedido. Termino ya. Le quiero preguntar por otros países, la comparativa con otros países. El virus no conoce de fronteras. Lo que sí vemos es, y lo veíamos al principio, el mapa del nivel de apertura de los gobiernos. ¿Con qué otros países del continente latinoamericano cree usted que se podría comparar este nivel de preocupación, de censura, que puede afectar a cómo la sociedad y los gobiernos hacen frente a la pandemia? Bueno, pues los virus no tienen frontera. La lección que debemos recordar de esta crisis es que la ausencia de una libertad de prensa en países autoritarios no es un tema de políticas domésticas de este país, es una amenaza para toda la comunidad internacional. Y es la comunidad internacional y su responsabilidad como una entidad completa el garantizar que estas violaciones desaparezcan y que en el futuro todos los países respeten las bases de la prensa libre y de la libertad de información. La libertad de prensa en China, así como es en todo país autoritario, no es problema de los chinos, sino que es problema de todos, incluyendo en América del Sur, porque los virus no tienen frontera. Es la opinión de Cédric Albiani, es director de la Oficina para el Este Asiático de Reporteros Sin Fronteras.
Mr. Elviani, thank you for your time, for being with us tonight. Muchas gracias a ustedes. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Thank you. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura, para la recomendación que nos llega telemáticamente estos días por el COVID-19, de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué nos recomiendas para hacer más llevadera estas cuarentenas? Gracias, Gustavo. Hoy tenemos una serie. Tengo que decir que he tenido un poco más de tiempo para explorar nuevas series y recientemente me topé con una en Hulu que quiero recomendar. Se llama Younger, o en español algo así como Más Joven. Estrenó en 2015, pero tiene 6 temporadas. La última de ellas estrenó el año pasado y ya la renovaron para una 7ª. ¿Y por qué vale la pena esta serie? Bueno, empecemos porque los episodios son cortos. Son de más o menos 20 minutos, es una comedia romántica, es muy ligera. Es de esas series que nos permite desconectarnos sin tener, digamos, que pensar demasiado. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos. Que tengan una feliz noche. Cuídense del coronavirus.